Entonces, vamos a estar trabajando con un render. Este se los voy a pasar yo. Este render, cuando nosotros empecemos con postproducción, la primera recomendación es, una vez que tengamos la imagen abierta, aquí en capas, lo mejor va a ser que nosotros dupliquemos la capa de fondo. Entonces ya tendríamos una copia del fondo. ¿Para qué es esto? Por si acaso en una de tantas modificaciones nos lleguemos a equivocar, tengamos aún el backup de lo que era la imagen original. Entonces, aquí, ¿con qué empiezo yo? Empiezo a ver la imagen y veo que quizá si este era un tono blanco, aún lo veo muy gris, no lo veo tan claro. Entonces aquí en imagen, ajustes, podemos empezar con algo muy simple, que es el brillo y el contraste. Si yo meto mucho brillo, obviamente esta imagen se quema. Si meto mucho contraste, también empiezo, vean todos los negros, como ya se distorsionan demasiado. Entonces es más bien aquí ir jugando un poquito con esta calidad de lo que nosotros tengamos. Le voy a dar OK. Luego también acá en imagen y ajustes tenemos otros tantos puntos más que podemos llegar a revisar. Por ejemplo, tono y saturación. Esta también es una que podríamos ocupar. Me genera luminosidad, pero más bien es como una nube blanca, digamos. Y la saturación como tal es si quiero avivar más los colores. Ahorita los tonos, el tono está en un tono neutro, en ceros, pero si yo lo llego a mover, vean cómo los mismos colores van cambiando, depende de, por ejemplo, aquí yo, tono verde me va a mandar entonces al contrario. Entonces, esta parte, insisto, es una de las que podríamos estar trabajando. En todos estos ajustes, siempre me va a estar diciendo algunas opciones. Por ejemplo, si yo quisiera convertir esta imagen a tono sepia, ya me manda al preajuste que yo tenga. Entonces, con eso lo podemos ver. Ok, entonces, insisto, esto de tono y saturación, nosotros podríamos jugar un poquito con esto como si fueran filtros, digamos. En este caso, ahorita sí lo voy a cancelar. De igual manera, para seguir viendo qué tanto tenemos aquí, equilibrio de color, esta es una parte que sí podríamos llegar a manejar mucho. En equilibrio de color, si nosotros nos fijamos en nuestra escena, vemos que hay una saturación de naranjas. Entonces, si yo de pronto me voy hacia un color contrario, no mucho, porque obviamente se va a volver completamente azul, empiezo a neutralizar el tono naranja que tenía la imagen en un principio. Ahí ahora sí ya la empiezo a ver blanca realmente. Incluso voy a apagar y vean la diferencia con el render. Entonces aquí ya empezamos con esa parte en donde decimos, oye, es que saco mi render, sale muy oscuro, o el tono blanco pues aún no está llegando bien al tono que yo quisiera. Con esto lo podemos resolver. Otro de los puntos también muy típicos a resolver en esta parte es el ruido. Muchas veces sacamos el render, por la calidad que tengamos, aún no llega a, a suavizarse tanto la imagen y sabemos que si nosotros le empezamos a meter un denoiser a nuestro render, entonces vamos a tener el pues mayor tiempo de renderizado y si tenemos muchas imágenes, quizá ese tiempo nos va a jugar chueco. Entonces aquí mismo en Photoshop lo que yo puedo llegar a hacer es en filtro, ruido, reducir ruido. Aquí lo que me maneja Photoshop es la intensidad de reducción de ruido que yo quiera. Tengo un preview
para revisar. Y lo que va a hacer es como difuminar ligeramente todo lo que hay alrededor. Voy a bajar la intensidad para que vean aquí justamente en esta sombra que está detrás de la silla, cómo se ven estos puntitos que, como les comento, es lo que normalmente llamamos ruido. Empiezo a ponerle mayor intensidad a esta parte de quitar el ruido, de reducción de ruido, y vean cómo esos puntitos empiezan a difuminarse. Lo mismo, entonces, con esta parte de, por ejemplo, conservar detalle, ¿a qué porcentaje? Le subo el porcentaje y otra vez aparece el ruido. Bajo el porcentaje, un 50% no es malo. Tenemos una buena reducción. Y aquí, por ejemplo, me maneja una reducción por color. También esto es porque, insisto, el ruido muchas veces lo vamos a ver más que nada con las sombras. Enfocar detalle. Aquí sí ya es para intentar que si yo estoy difuminando demasiado por la intensidad que le estoy metiendo, otra vez resaltar un poco la imagen. En este caso no es necesaria, pero obviamente si yo le bajo mucho a esto, se empieza a difuminar demasiado toda la imagen y ya no se ve el detalle. Entonces igual aquí un 50% no es malo, más o menos. Le doy OK. Y otra vez voy a apagar para ver la imagen original contra la imagen que estamos ahorita ya mejorando. Sin embargo, esto no es todo lo que podemos hacer con la imagen. También nosotros podríamos llegar a generarle un fotomontaje directamente. Que si bien esto lo pudimos haber hecho desde un principio con nuestros propios materiales y haber puesto ya color, textura y demás a nuestra imagen desde 3D Max, lo podemos hacer de todas maneras ya directamente acá en Photoshop. Entonces voy a buscar alguna imagen que tenga una calidad grande, o sea, un tamaño mayor, para poderla aplicar. Mm, mm, mm. Y que la proporción también se vea adecuada a la propia imagen. Entonces vamos a revisar mejor el tamaño, solamente imágenes grandes. Y como la quiero ahorita de fondo, estoy buscando una imagen que esté de frente. Por ejemplo, yo tengo esta que está perspectivada. En este caso ahorita no lo quiero ocupar así. Pero digamos que le voy a meter un poquito más de parámetros. Ok, ahora sí. Entonces, siempre fíjense en la imagen, en la calidad, en que no tenga, por ejemplo, aquí estas gotas de, bueno, esta parte de iStock para evitar que esto se les llegue a renderizar. Bueno, en este caso que se vea en el fotomontaje. Quizá esta ya sería la adecuada. La voy a copiar. Y de vuelta en Photoshop, simplemente la voy a pegar. Tiene un poquito de información extra que no requiero. Eso simplemente con un rectángulo lo voy a borrar. Suprimir. Control D para deseleccionar. Y finalmente, para yo acomodarla, ajustarla hacia mi espacio, podemos llegar a bajarle la opacidad nada más para revisar qué tal funciona. Control T para transformar. Y en este caso simplemente la voy a alargar, en realidad, para tenerla. A esta capa, ahora sí, les recomiendo muchísimo ya empezar a trabajar con nombres en las capas para saber qué capa era qué cosa.
Ya que tengo yo esta imagen, puedo proceder con un par de cosas. Por ejemplo, si le subo la opacidad, obviamente todos mis muebles pues ya quedaron detrás, entonces esto otra vez no se ve realista. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Tengo varias maneras de proceder. Por un lado, podría simplemente seleccionar el fondo de la capa, tomar mi herramienta de varita mágica, seleccionar y, por ejemplo, aquí ya me estoy dando cuenta que no me está seleccionando algunos cachitos aquí, entonces con Shift sostenido, o sea, mayúscula, le doy clic a esos cachitos que me hacían falta para que los logre seleccionar. Aquí yo puedo, insisto, trabajar de dos maneras. Una sería copiar estos muebles, es decir, le doy control C, control V, y estoy copiando aquí por error nada más lo que es el fondo. Entonces realmente eso no era lo que yo deseaba. Entonces, regreso al punto de lo que hice anteriormente. Entonces, insisto, yo estoy en la capa fondo, copia. Hago la selección de lo que deseo. Le tengo que dar selección invertir. Y puedo hacer la copia de los muebles. Ahora sí, si los vemos, solamente son los muebles, es el piso. Y si yo el muro de fondo lo mando literalmente al fondo, ya está ahí. Y si vuelvo a prender la capa de fondo, entonces ya está funcionando. Si bien lo único que no está correcto ahorita sería el plafón. Entonces esta nueva capa la voy a nombrar muebles. Entonces, lo que seguiría sería hacer algo semejante. Le voy a bajar la opacidad otra vez al muro, incluso lo podría apagar momentáneamente. Y teniendo seleccionado mi muro de fondo, voy a seleccionar, ahora lo hice con la herramienta de polígono, de lazo poligonal, control C, control V, lo subo y ya tengo entonces mi plafón. Perfecto. Ahora, digamos que yo estoy experimentando y quisiera incluso cambiarle los colores a los muros. Lo podría hacer de una manera simple a través de los puntos que ahorita ya vimos. Esto básicamente porque los muros son blancos, entonces eso me ayuda muchísimo. Otra vez voy a agarrar mi herramienta fotocopia. Voy a tomar entonces lo que son los muros. Aquí estoy viendo que ya están prácticamente todos seleccionados, incluso hasta el plafón. Aquí no me preocupa que esté un poco de más. Otra vez, copiar, pegar. Y ya si apago otra vez todas las capas, vemos lo que está, que es lo que yo deseaba en realidad. Entonces, con toda esta suma de cosas, lo que yo puedo hacer es en esta capa, los voy a llamar muros laterales, es cambiarle el color. ¿Cómo lo voy a hacer? Imagen, ajustes y lo que veíamos de equilibrio de color. Yo puedo entonces cambiar estos tonos. Estoy viendo que el muro de fondo aún no lo subí en intensidad. Ahí está. No. Ya está apagada esta capa. Perfecto. Entonces, insisto, con esta parte de equilibrio de color, yo puedo cambiar el tono. Si bien de repente diga,
es que ahorita estoy en tonos muy pasteles, no es realmente el tono que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que puedo hacer? De igual manera, por ejemplo, bajarle el brillo. Y la ventaja de esto que estoy haciendo, vean lo que son las sombras que teníamos. De todas maneras, se están manteniendo y se están pintando el color que yo deseo. Finalmente, ahorita ya nada más para dar la idea general del ejercicio, otra de las tantas cosas que yo podría llegar a hacer sería, por ejemplo, el muro de fondo eh, no me acaba de gustar porque ya se ve muy plano, ya no se ve tan realista. Incluso estoy viendo que está un poquito por arriba de lo que debería de estar. Ahí está mejor. Entonces le voy a generar unas sombras ficticias. Aquí tendría como que dos maneras de hacerlo. Una sería hacer una capa y con un color negro tomo mi herramienta de pincel. Aquí voy a revisar que tenga un pincel de estos que son difuminados. Y el tamaño lo voy revisando nada más acá sobre mi pantalla de qué tamaño de pincel se está generando. También otra cosa que puedo revisar yo es la opacidad. Si está en una opacidad al 100, me va a dibujar eh, completamente sólido, pero si yo empiezo a bajar la opacidad, me lo va a hacer un poquito más translúcido. Entonces, yo puedo trabajar con una opacidad media para simplemente hacer una sombra, insisto, sobre lo que va a ser este muro. Y voy a ocupar otra vez mi herramienta de varita mágica sobre lo que es la capa del fondo, la capa de este muro, para que me seleccione todo lo que está vacío. Otra vez le voy a dar invertir. Ya solamente estoy seleccionando dónde está el muro. Y me voy a mi capa, que van a ser las sombras ambientales de este muro. Entonces, ahora sí, puedo empezar a pintar. Insisto, nada más son sombras ambientales, solamente necesito una idea simple. Incluso quizá aquí alrededor de lo que es el sillón. No me preocupo de que ahorita se ven demasiado pesadas. Las sombras ambientales, sabemos que en las esquinas eh, se cierran un poquito más. Aquí, por ejemplo, quiero darle un poco más de color, pero no sin saturarlo. Entonces voy a bajar la opacidad para hacer este movimiento. Ya una vez que lo tengo así, bajo la opacidad de la capa y entonces pierdo esa parte tan ficticia que se estaba generando, pero ya me está dando un poquito más de sombras. Otra vez vamos a renombrar esta capa. Y finalmente, para ya poder continuar con esta parte, quiero, por ejemplo, meterle una lámpara y algunos objetos, quizá, que yo puedo llegar a buscar en distintos lugares. Y aquí lo único que me importa serían dos puntos. Uno, o bien que sean imágenes en PNG, lo cual ya me ahorraría mucho trabajo. O si no, de menos que tengan el fondo blanco, para que esto me pueda llegar a funcionar correctamente. La otra cosa, por ejemplo, si yo seleccionara esta lámpara, que de pronto esta lámpara me sería más difícil quizá conseguirla con tanto detalle para 3D Max. Voy a guardar la imagen. Este sí es un archivo JPG, entonces vamos a tener que borrarle un poco, que incluso aquí se ve que tiene algunos detalles de la edición, que no estuvo perfectamente hecha. Y vamos a abrir entonces esta imagen.
Y como hace rato, ¿no? Yo puedo hacer, insisto, la imagen que seleccioné tiene varios detallitos, entonces lo vamos a tener que limpiar tantito más. Puedo hacerle también a esta una copia. Apago el fondo. Me puedo ir desde el punto simple de, con mi herramienta de varita mágica, seleccionar los blancos. O me hubiera podido ir desde selección. Le voy a dar control Z para deshacer lo que he hecho, control alt Z para deshacer varias veces. En mi caso me pasa esto porque también control alt Z me lo reconoce como otra cosa más. Selección, ¿no? Control alt Z, en mi caso también me lo está reconociendo. O sea, control alt Z es para varios pasos atrás. O sea, como el control Z, que es un paso atrás. Control alt Z son varios. Pero cuando yo lo hago en mi máquina, me manda también a configuraciones de mi tarjeta de video. Entonces, bueno. Aquí, por ejemplo, selección, gama de colores. Me aparece esta opción y yo le digo, quiero que me selecciones todo lo blanco. Pero aquí corro ciertos riesgos porque también me está seleccionando los blancos de dentro de la misma lámpara. Entonces, este es uno de los puntos que debo de tener cuidado. Si yo le bajo la tolerancia, es lo que les pasó a ellos, que empezaron a tener algunas rayitas, algunas partes medio raras. Si le subo la tolerancia, incluso empieza a seleccionar hasta las partes blancas del mismo foco y le va a generar translucidez. Cosa que quizá no sea tan mala idea en este caso. Total, tenemos aún la imagen de fondo. Le voy a dar OK. Voy a suprimir. Deseleccionamos y vean cómo incluso me generó un poquito de translucidez ya con el foco. Finalmente también me generó demasiada, bueno, ya me borró lo que eran toda la parte de la luz del foco, que eso sí lo quería. Entonces, con la de fondo lo que voy a hacer es, ¿Seleccionar el foco? voy a volver a seleccionar el foco. Tengo varias maneras de hacerlo. Tengo la opción, por ejemplo, de herramienta de lazo magnético, en donde solita va a intentar buscar la curva. Yo ya no tengo que estar haciendo punto por punto. Pero aquí ya me meto en problemas porque otra vez no está muy limpia la imagen. No pasa nada. Puedo copiar este foco, pegarlo, apago esta parte y ya con esta parte que era el foco, simplemente con mi herramienta de lazo poligonal normal, ahora sí, terminar de limpiar estas zonas que no están muy bien editadas. Suprimir. Control D para deseleccionar. Incluso esta quizá la quiera otra vez con un poquito de opacidad, no tanta. Y listo, tengo mi lámpara. Para terminar, yo quiero fusionar estas dos capas. Las selecciono, ambas. Y le voy a decir que combine las capas. Finalmente, control A para seleccionar todo, control C para copiar, control V para pegar en mi escena y aquí control T para transformar. Tengo ya la lámpara, la puedo colocar en donde yo quiera. Aquí aún me haría falta algunos detallitos, por ejemplo, sí ponerle algo que logre hacer ver que está sujeta al plafón, no nada más ahí que apareció, pero ahorita lo voy a dejar así, para mostrarles ya uno de los últimos puntos de esto mismo, en donde nosotros también tenemos en la parte de filtros,
en interpretar o render efectos de iluminación. Aquí me faltó decirles una cosa antes, entonces voy a cancelar eso. Los efectos de iluminación va a ser muy importante fijarnos bien en qué capa la estamos aplicando. Porque los mismos efectos van a afectar solamente al objeto que tengamos seleccionado. Entonces, aquí yo voy a agrupar todo esto. Nada más le hice una selección de todo y me fui Profe, yo tengo una duda. Ajá, dime. Para la transformación de la lámpara, es que, o sea, ve que se ve como muy plana en cuanto a la perspectiva. Sí, no era ¿Eso sí se puede correcta. modificar? La perspectiva no fue muy correcta, la verdad. Está vista desde arriba. Ajá. Entonces, no me está ayudando al realismo. Tendría que estar más de frente, para serte honesto. ¿Pero esto se puede hacer en Photoshop? Por mucho que tú... Tenemos unas partes de transformar. Voy a tomar Ajá. la lámpara. Y por mucho que la intentemos transformar, va a ser muy complicado. Tenemos esta herramienta de deformar, que es la que más ayudaría, porque me genera como esta rejilla para literalmente deformar la imagen y tendenciar a que parezca La más de perspectiva, frente. ¿no? Exacto. Ajá. Estoy intentando perder esa perspectiva con esta herramienta. Esta es la que más me ayuda. Sí, creo que quedó mejor. Sí. Enter para terminar. Y sí le ayuda un poquito, no está perfecta. Sí le ayuda. La de deformar, insisto, es una de las que más ocupo aquí en imagen, en edición, perdón. Transformar, van a encontrar varias, que la escala es la que más usamos hasta ahorita. Rotar es literalmente lo que quiere decir. Y deformar y perspectiva, voy a agarrar ahorita nada más como complemento a la misma pregunta. ¿Alguna otra imagen? Esta, por ejemplo, que está de lado, ¿no? Copiar imagen. Pegar. Entonces aquí, con esta imagen transformar. Con distorsionar yo puedo tomar las esquinas y empezar a intentar hacer que la imagen se ponga de frente. Entonces, con estas herramientas es con lo que lo podemos llegar a hacer, que de repente cuando queremos hacer estas cosas de frente, les recomiendo muchísimo sí ponerle las líneas guía que veíamos la vez pasada para que sepamos que sí vamos derechos. En este caso, pues sí fue una distorsión un poquito más fuerte para intentar que se perspectivara esto. Entonces, ahora sí, ya con esta parte del grupo, le voy a meter entonces el filtro, que no me lo va a permitir porque es un grupo. Ok, voy a hacer una cosa más. Voy a copiar el grupo y voy a apagar uno de estos. ¿Por qué? Porque quiero convertir ya todo esto a una sola imagen. Clic derecho en el grupo, combinar, y se vuelve una imagen. Mantuve solo por si acaso yo necesitaba aún volver a editar algo más. Entonces ahora sí, podemos meterle esta parte, que son unos efectos que trae Photoshop. Están bien, o sea, son buenos, pero hay otras maneras de lograrlo sin llegar a ese punto como lo tuve que hacer ahorita de haber tenido que agrupar todo. Vean cómo aquí me está generando este foco falso, en donde ya me da una buena iluminación. Yo tengo varias herramientas dentro de esto. Tengo esta primera, que es ese mismo tipo de luz,
que es como si fuera una luz de acento, que yo puedo llegar a cambiar su forma. Puedo cambiar aquí la intensidad. El haz de luz, volverlo mayor. El color, de igual manera, también lo puedo cambiar. Y en sí, bueno, insisto, esta sería como que una de las herramientas que podemos llegar a usar. Tenemos también este otro foquito, que por ejemplo, este me genera una iluminación global. Otra vez, si muevo yo este círculo, me va a decir qué tanto va a estar iluminando de la misma escena. La ventaja es que yo puedo regresar a tomar cualquiera de estas imágenes, cualquiera de estos focos, digamos, para subirle o bajarle la intensidad. Le voy a dar OK para terminar. Y ya están aplicados entonces estos puntos de iluminación que yo hice. Insisto, esta es una de las maneras, no es la manera absoluta. Voy a apagar esta, voy a volver a prender la que teníamos desde un principio. ¿Por qué? Porque la otra opción que yo puedo llegar a tener es tener imágenes IES, que son las mismas que nosotros ocupamos, bueno, son parecidas a las que ocupamos en 3D Max, pero esta sí es una imagen PNG, o sea que no tiene fondo. Aquí la tengo, control A para seleccionar todo, control C, control V para pegar. Y la gran ventaja de esta imagen, de este haz de luz, es que solo es una imagen, entonces no me va a estar afectando. O sea, yo lo puedo tener como otra capa más, otra capa nueva. Voy a volver mi muro de atrás un poquito más gris, solamente para que se pueda notar bien ese haz de luz. Por si yo tuviera aquí, por ejemplo, una imagen de una lámpara, o bien podría colocarla aquí, pero bajándole la intensidad para generar algunos efectos, digamos. Entonces, estas dos son distintas maneras de poder generar luz. La ventaja del efecto que tiene Photoshop es que ya también me generan sombras a partir de las mismas luces que yo coloque contra esta que se vuelve un poquito más plana. Creo que el chiste aquí es más bien jugar entre ambas para poder llegar a un resultado más realista. Insisto, de aquí yo ya podría meter cuadros, podría meter decoraciones y varios detalles más que yo necesite, que en el render quizá no hice desde un principio. Si bien casi todo esto lo pudimos haber hecho desde el render, pero lo que sí vale la pena mucho aquí es de repente sí poder hacer esta parte de la iluminación de manera más simple, porque yo sé que si aquí yo hubiera colocado una IS aquí, no se vería este haz de luz porque los haces de luz solamente se ven pegados hacia los muros. En el caso de 3D Max y en el caso de la realidad, pero de repente nos gusta pensar en cosas que no son 100% reales, pero que creemos que se noten, que se vean un poquito más. Entonces, bueno, básicamente esta es la idea de el ejercicio del día de hoy. Aún insisto, le podrían llegar a meter cuadros acá atrás, ponerle otro tipo de textura o cuadros en estos laterales, ambientar de otra manera como yo lo tenía aquí, ¿no? Si yo tengo los muebles por delante de este muro, yo puedo tener entonces también quizá una planta, una maceta de frente. Por ejemplo, ahorita lo voy a hacer de manera rápida, quizá no quede muy bien. Esta maceta. Acá la tengo. Varita mágica, voy a borrar todo.
el fondo. Tengo unos detallitos que no se borraron. Ahí está, más o menos. Y ya simplemente si yo la acomodo detrás de los muebles, la transformo. Bueno, para no saturar, mejor la pongo acá. Tengo el detalle que también junto con los muebles, yo seleccioné el piso. Entonces vean el error que me está generando. Pero la ventaja es que en estos muebles, si yo le quito el piso, como ya existe el del fondo, ya puedo tener yo aquí mi maceta. Insisto, ahorita no quedó lo más realista posible, pero es la idea que podemos nosotros llegar a generar. Con todo lo que es ya los fotomontajes, la parte que vamos a necesitar hacer, bueno, tener mucha precaución, es revisar cómo vienen las luces de mi escena contra las luces de la misma imagen. Aquí, por ejemplo, voy a voltear la imagen para que la luz venga desde aquí y tiene más sentido para lo que es mi escena. Y ya por último, en esto, control más, no tiene ninguna sombra que la ponga en el piso. Entonces, la voy a nombrar y voy a hacer una capa por debajo de la misma. Agarro otra vez mi pincel en negro. Este está muy grande para lo que necesito. Una opacidad mayor. Y podemos dibujarle nada más lo que va a ser su sombra. Y finalmente, otra vez bajarle la opacidad para asemejar las sombras del render. Y ya me la establece un poquito más de acuerdo a lo que debería de ser la escena.